su lugar, por favor. Hermanos, vamos a revisar hoy un tema que corresponde de acuerdo al programa que hemos iniciado del libro de los Proverbios. Y hemos estado viendo, como recuerdan, diferentes temas acerca del libro y obteniendo mucha información. Y solo como un resumen que hemos hecho de estas semanas, vemos que el principio de la sabiduría, ya lo mencionamos muchas veces, es el temor de Jehová. Sabemos que Dios es quien nos da la sabiduría y debemos pedírsela si así lo consideramos. Debemos buscar la sabiduría, pues aunque viene de Dios, nuestra parte es procurarla. Solamente a manera de resumen, recordemos que la sabiduría ofrece, según esta prédica, muchos beneficios. Nos guarda como un escudo, nos brinda mejor juicio, nos protege de ser engañados, nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra vida personal. También vimos que el que es sabio con la sabiduría de Dios, además guardará sus mandamientos. Y entre otras, ser sabio incluye honrar a nuestros padres con nuestro testimonio. También vimos que no debemos procurar la riqueza material o lamentar la pobreza si es que la tenemos. Ser sabios es tener a Dios como lo primero, porque consideramos que mejor que la plata es la sabiduría que proviene de Dios. No la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Encontramos entre los proverbios enseñanzas sobre que debemos trabajar y no ser dejados negligentes espirituales, sino ser personas que trabajan en la salvación personal y también en la salvación de las demás personas. El libro de Proverbios también nos enseñó a dónde nos lleva el orgullo y a dónde nos lleva la humildad. El sermón pasado nos habló de la conveniencia y la necesidad de refrenar nuestra lengua y de tener siempre una palabra amable para nuestros semejantes. Así que hoy hablaremos acerca de corrección y disciplina, tal como se menciona en el libro de los Proverbios. Está lleno de esta sabiduría práctica para que nosotros la podamos entender a la primera. No es una sabiduría rebuscada, pero es algo que vamos leyendo como un enunciado completamente cerrado, es decir, algo que nos da la información que necesitamos saber. Vamos a ver cuál es la relación que hay entre la disciplina y el amor. Y algunos de estos proverbios revelan incluso la necesidad de ejercer esa disciplina sobre aquellos que amamos. Para empezar, vamos a leer algunos de estos enunciados que les estoy diciendo. Por ejemplo, Proverbios 22:15 dice: la locura está ligada en el corazón del niño. Piénsenlo un momento. La locura está ligada en el corazón del niño, mas la vara de la corrección le hará alejar de él. Todos los niños bajan la cabeza, niegan. En alguna ocasión estábamos en una reunión y entonces un niño estaba portándose mal, haciendo mucho alboroto y levantando la voz, y los papás trataban de aplacarlo y no se podía. Pasó hasta el frente, hizo gran algarabía y la gente empezó a moverse en sus asientos porque interrumpía, y entonces el papá al fin se levantó y trató de atraparlo y caminó el niño para el otro lado. Así que el papá, con un poco de pena, fue y lo buscó del otro lado, y el niño volvió a caminar para acá y la gente empezó pues a incomodarse o a sonreírse, depende de lo que ustedes quieran. Al fin de cuentas, el niño fue atrapado. Sí, protestó un poco, el papá lo agarró con fuerza, se lo puso aquí y lo sacó. Y cuando iba saliendo, el niño dijo: hermanos, oren por mí. Creía que le iba a ir mal. La locura, hermanos, la insensatez, el ser niño, pues está en el corazón del niño. Pero dice: la vara de la corrección lo hará alejarse de esta locura. Es decir, todos como papás podemos pensar
que es una frase llena de razón. ¿Quién tiene todavía hijos pequeños en casa? Somos una iglesia, no quiero decir una iglesia de viejitos, porque no veo muchos viejitos, pero ya no hay niños tan pequeños. Y de los jóvenes, cuando tengan a sus hijos, verán que esta situación es bastante correcta, ¿no? Los nietos van. ¿Mande? Los nietos van. Sí, mi abuela decía que los nietos se quieren más que los hijos, pero lo que quiero decir es que la frase, y esto es lo que pongo en evidencia, es que debemos de corregir a los niños. Levanten la mano cuántos están de acuerdo con este concepto. Bien. Debemos corregirlos con vara. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Ya somos menos. ¿Sí? Hermanos, en esta sociedad actual, y como somos, cada vez tenemos más pendiente de ejercer esta corrección sobre nuestros hijos. ¿Me dicen amén? Como papás decimos, aunque me duela. Recuerdo que una vez mi mamá decía, me duele más a mí que a ti. ¿Sí? Pero ahí va. Entonces, esta corrección de la que estamos hablando, esta disciplina es la que viene mencionada en el libro de los Proverbios. Vean otra que dice, no rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara, ¿qué dice? No morirá. ¿Qué quiere decir? Que le pegues, pero poquito antes de que se muera, o como, no entiendo qué es lo que quiere decir. Si lo hirieres con vara, es decir, si lo lastimas con vara, este niño no morirá. No se refiere a que lo maltrates al grado de la muerte, se refiere a que no morirá espiritualmente. ¿Me dicen amén? O sea, si lo corriges, lo vas a alejar de la muerte espiritual. Esa es la enseñanza del libro. Recuerden que estamos una y otra vez volviendo sobre lo mismo. Estamos hablando y buscando la sabiduría que viene de lo alto. Así que dicen, no rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara, no va a morir cuando tenga que tomar alguna buena decisión. Uno más, la vara y la corrección dan sabiduría. Más el muchacho suelto, ¿qué dice ahí, hermanos? Avergonzará a su madre, por lo menos. Así que hay que decir lo que hay que decir en el momento en que tiene que ser dicho. ¿Me dicen amén? Amén. Como todos levantaron la mano ahorita, ya no voy a preguntar. No nomás en el libro de los Proverbios. En Efesios, Pablo dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, como dicen, en disciplina y amonestación del Señor. Bien, hablar de la corrección me suena así como a una queja de mi abuela opinando acerca de esta sociedad que nos ha tocado vivir. Se llevaba las manos a la cabeza y decía, es que las cosas están muy mal. Y se daba tiempo recordándonos cómo eran en sus tiempos y cómo la gente era más respetuosa y decía todas estas cosas acerca de la sociedad contemporánea contrastada con la sociedad que le había tocado vivir a ella. La palabra misma, ¿sí? La palabra misma, corrección, casi ha desaparecido de la escena. Ya no existe disposición para corregir a otros, pero también menos el permitir que alguien nos corrija. ¿Me dicen amén? ¿Más unos dijeron amén? Porque sí, a veces ya no queremos corregir, porque los psicólogos y los psiquiatras y la gente nos ha dicho, ¿sí?, que cada vez va a formarse, que no es necesaria esta corrección tan rígida, con vara, pero que debemos de permitirles que ellos se expresen, etc. No estoy en contra, no estoy a favor, lo que digo es que es diferente. Entonces, ha desaparecido de la escena la corrección y no queremos corregir a otros, no queremos enfrentar ese trago amargo de la corrección, pero también al mismo tiempo deseamos no ser corregidos. Entendemos que por esta razón vivimos en una sociedad, ¿sí?, con estragos en hombres y mujeres que somos petulantes, que no tenemos dirección, que somos indispuestos a enmendar el rumbo de la vida y por lo tanto indiferentes ante los propios fracasos y lo que le pueda suceder a los demás. Alguien me dice que esto es lo que sucede en la sociedad. La gente no quiere recapacitar, no se interesan por los demás, no parece haber una propensión a corregir, ni tampoco a corregirnos, ¿sí? Es un tiempo actual. Les cuento que un hombre vino a consulta y tenía su hombro muy lastimado, quizás ya lo conté,
pero le pregunté a qué se dedica, me dijo soy herrero y le dije su hombro está bastante lastimado. No lo puede levantar, no puede funcionar muy bien con él. Dijo, necesito cargar fierros pesados y necesito mi hombro para trabajar. Y yo, bromeando ya con él por la gravedad del asunto, le digo, quizás sea tiempo de considerar que usted necesita un aprendiz, alguien a quien enseñarle lo que usted sabe, que él haga el trabajo pesado y que usted solamente se aproveche de esta experiencia. Volteó a verme seriamente y hizo un gesto como esto. No hay quienes, no hay aprendices en este tiempo. Los jóvenes no quieren venir y cuando vienen, vienen con el teléfono en la mano y cuando vienen, vienen preguntando primero cuánto van a ganar, cuáles son sus días de descanso, cuándo tienen vacaciones y no tienen la menor intención de aprender. Y soltó una larga queja de todas las cosas que le ha tocado pasar acerca de los aprendices de esta generación. Entonces, quiero decirles que todos usamos expresiones fuertes, escuchen, ¿sí? Cuando queremos corregir a alguien, no falta esta primera respuesta. Léanla conmigo. ¿Y tú quién eres para corregirme? ¿Les ha tocado? Sí, desafortunadamente veo caras que dicen, sí, sí me ha tocado que te digan, ¿y tú quién eres? ¿Quién te crees para corregirme? ¿Cómo te atreves a corregirme si tú haces esto o no haces aquello, etcétera? ¿Les ha tocado? Nos ha tocado como papás, nos ha tocado como compañeros de trabajo, nos ha tocado escuchar estas frases que son duras. La otra muy frecuente también entre familia que dice, déjame vivir mi vida. No me corrijas, yo sé a dónde voy, no tienes que decirme nada de esto. Alguien levánteme la mano, ¿cierto? ¿Sí? Quizás hasta pueda responder si usted usó esta frase alguna vez, quizás más joven. Quizás pidió su espacio y quizás dijo, ¿sabes qué? No me digas, yo sé a dónde voy, yo creo que sé lo que estoy tratando. Muchas otras frases más duras como estas no las vamos a mencionar. Pero digo, los jóvenes de hoy no se detienen a la hora de expresarse. Es evidente que no es fácil corregir hoy en día, pero hermanos, tampoco lo fue en el pasado. La juventud de hoy, lea esta frase, es dicha por alguien importante. La juventud de hoy ama el lujo, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto. ¿Me dicen amén? ¿Es un retrato de los jóvenes de ahora? Jóvenes, no cabeceen, no es para ustedes en particular, sino es algo que quiero analizar. ¿Qué les parece la frase? ¿Tiene algo de cierto? ¿Sí? Levántenme la mano si están de acuerdo con ello. ¿Qué tanta actualidad creen que tiene? Es de hoy, ¿no? ¿Sí? Vean quién la dijo. ¿Están leyendo bien? Esta es una frase que dijo Sócrates, quien vivió casi 5 siglos antes de Jesucristo. Y él ya desde entonces decía, los jóvenes de ahora. ¿Sí? Vean esta otra. Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas, alzan los hombros, y en otra parte, tiranizan a sus maestros, posan de rebeldes. O sea, se las dan de rebeldes. ¿Sí? Vean quién le dijo también. Sócrates. Parece que está describiendo a los millennials, a los ninis, a todos los de esta época actual. ¿Me dicen amén? No puedo decir ninis, está prohibido. Lo siento, no estoy autorizado con eso. Es discriminatorio. ¿Es discriminatorio? ¿Es un discurso de odio? Solamente es definición, no es otra cosa. Entonces, digo, Sócrates también, 400 años antes de Jesús, dijo estas palabras, ¿sí? Los jóvenes de hoy no tienen control y están siempre de mal humor. Han perdido el respeto a los mayores, no saben lo que es la educación. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Carecen de toda moral. Esto fue dicho ya mucho tiempo después por Aristóteles en el 280 a.C. Como saben, Aristóteles era discípulo de Sócrates y probablemente le aprendió esto, pero esa era su apreciación de la juventud de aquel tiempo. Carecen de moral, no se levantan a saludar, tiranizan a sus maestros, etc. ¿Sí? Describiendo a los jóvenes.
Los jóvenes de hoy no son muy distintos a los de ayer. Poseen más autonomía, tienen acceso a más y más nuevas tecnologías, pueden viajar por el mundo, se esperan para elegir su camino, son difíciles de convencer, creen saberlo todo, creen merecer más de lo que reciben y están frustrados. ¿Me dicen amén? Díganme amén. Amén. Igual que nosotros, los adultos. Amén. Sí, díganme amén. ¿Sí? Igual que nosotros los adultos. ¿Creemos merecer más de lo que recibimos? Díganme si no están de acuerdo con esa frase. ¿Sí? Muchas veces pensamos, bueno, es que ¿por qué a los demás les va bien? ¿Cómo le hacen aquellos? ¿Qué es lo que yo debería? ¿Sí? Y empezamos a regatear un poquito lo que nos ha tocado vivir y empezamos a decir, es que no debería de ser así. Los jóvenes están frustrados. Dígame qué adulto no está frustrado. ¿Le gusta su salario? ¿Le gusta lo que percibe? Quizás piense que necesita un poco más o quizás usted regatea un poco lo que le ha tocado vivir. Lo que digo, hermanos, es que la sociedad necesita una juventud difícil. Dígame amén. Amén. ¿Por qué necesitamos una juventud difícil? Para que nos haga reflexionar, para que nos ayude a adaptarnos a los cambios, para que nos ayude a saber cuál es nuestro lugar, para que nos ayude a saber cuál es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que saber qué es lo que nos está pasando como sociedad, por qué no podemos llevarlos o señalarles el buen camino, por qué la culpa también es nuestra si no podemos hacer algo en esta sociedad o en esta brecha intergeneracional. Porque, hermanos, recuerden que el reino de Dios depende también de que nosotros podamos transmitirlo a la siguiente generación. Entonces, hermanos, los adultos de hoy fuimos jóvenes ayer y éramos así igual. Dígame que usted no. Éramos muy parecidos, éramos o nos dábamos de rebeldes, posábamos, hacíamos estas cosas. Quizá alguna vez no nos pusimos de pie cuando entró algún maestro o cuando entró alguna persona mayor al cuarto. Y eso, hermanos, es una radiografía de lo que pensamos como jóvenes cuestionando la autoridad en ese momento. Entonces buscábamos nuestro camino, no escuchábamos a los mayores, confiábamos en nosotros mismos e intentamos nuestros propios caminos. Muchas veces ignoramos, dígame si no, la instrucción que viene de Dios. ¿Me dicen amén? Fuimos corregidos de diversas maneras. Era otra época, era otro tiempo y de diversas maneras fuimos corregidos. Fuimos sometidos a disciplina, aunque no lo veíamos así. No nos fue agradable, nos costó entenderlo, fuimos rebeldes y lo seguimos siendo. Lo seguimos siendo porque si algo va mal en nuestra vida, hermanos, ahora de adultos, pensamos que es mala suerte, que son malas decisiones, que son las circunstancias, si no hubiera pasado esto, si no hubiera pasado aquello, y no podemos enfocar que esto puede ser parte de la disciplina de Dios en nuestra vida. ¿Me dicen amén? Pocas veces cuando nos vemos envueltos en una circunstancia adversa, vemos una oportunidad de fortalecer nuestra fe. Casi nunca enfocamos que esta adversidad puede ser precisamente una prueba de parte de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Cree usted que si enfocáramos esta adversidad pensando que es una oportunidad para nosotros de superar, de fortalecer nuestra fe, la enfrentaríamos de mejor manera? Vean lo que tenemos que decir. Nos costó entenderlo, fuimos rebeldes y lo seguimos siendo, porque a menudo ignoramos, hermanos, que los creyentes nos esforzamos por salir adelante nosotros mismos, nos esforzamos por ver cómo vamos a resolver los problemas, cómo podemos avanzar, cuando tal vez lo que deberíamos hacer es pararnos un momento y escuchar qué es lo que Dios tiene que decirnos en ese momento, qué es lo que quiere disciplinar en nuestra vida. Piénselo por un momento. ¿Me dicen amén? Pocas veces pensamos, quizás decimos, no, esto es algo que salió mal, pero yo no hice nada. No es una corrección de parte de Dios. Así pasó, pero Dios no me quiere decir nada a través de esto. Ya pasará. Y nosotros nos dejamos pasar una oportunidad
de entender que quizás Dios está ejerciendo disciplina sobre nuestra vida. Además de que creemos ver muchas diferencias entre los jóvenes y los adultos, también creemos ser muy diferentes entre nosotros como adultos. Los cristianos juzgamos a los no creyentes o a otros cristianos y tomamos el rol de de condenar o de disciplinar a los demás, pero a la hora de vernos a nosotros mismos somos indulgentes. Bueno, yo no estoy tan mal como estos, no estoy tan mal como aquellos, yo no mato, yo no hago nada, pero no vemos que quizás es parte de la disciplina de Dios en nuestra vida. Queremos que como humanos el castigo y la justicia divina caigan sobre los demás, pero no sobre nosotros. Porque a final de cuentas nuestra valoración de nosotros mismos es siempre más indulgente. Tenemos la idea equivocada de que corregir a otros nos hace jueces o superiores a los demás. Por eso cuando vemos el error en alguien no decimos nada. Y por lo tanto no estamos acostumbrados a que nadie nos diga nada de nuestros errores. ¿Me dicen amén? Entonces, como queremos evitar ese mal trago de decirle a los demás lo que están haciendo mal, parece que más bien estamos protegiéndonos de que no nos digan a nosotros también en lo que estamos haciendo mal. Y de esta forma vamos transitando sin reflexionar que quizás Dios está tratando de decirnos algo y de ejercer alguna corrección en nuestra vida. La corrección es algo que nosotros mismos necesitamos y nuestra disposición a mostrar nuestra opinión no nos convierte en jueces perfectos, sino que nos hace hermanos y nos hace iguales a todos nuestros semejantes. Así que debemos de esperar la corrección de nuestros semejantes y también, hermanos, aunque es otro tema, debemos de decir lo que nosotros creemos que está mal en nuestros hermanos. ¿Me dicen amén? ¿Nos meteríamos en problemas? ¿Quién levanta su mano? ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no tengamos que decirlo, que no tengamos que reflexionar en ello. Tal vez no lo ha pensado o no dice es que Dios me está castigando, ¿sí? Pero está enojado usted creyendo que la vida es injusta, que Dios no le escucha, que todo sale mal, que los impíos son prosperados mientras que nosotros sufrimos por servir al Señor. Y lo decimos de forma resignada. Y no es que nuestra vida valle de lágrimas, como dicen algunas personas. Esperamos un mejor mundo en el siglo venidero, pero es que pensamos que lo que sucede está fuera del control de Dios o que no tiene nada que ver con nosotros. Necesitamos cambiar el enfoque y ver que quizás es la disciplina del Señor y debemos de tratar de entender en qué podemos mejorar a cada paso nuestra actitud y nuestro camino, porque nuestro trabajo es tratar de agradar a Dios. ¿Me dicen amén? Entonces, hermanos, si algo está mal, bueno, es que le voy a pedir a Dios que lo quite de mi vida, ¿sí? Le podemos pedir a Dios, pero lo que Dios quiere, hermanos, cuando ejerce disciplina, no es que esto nos dure por un ratito, es que podamos mostrar un cambio de nuestra actitud y nuestra forma de ir por la vida. ¿Me dicen amén? No es para mortificarnos, no es para que digas tú, Señor, ya levántame este castigo, porque si lo dices solo por eso, ¿sí? Y no cambias la forma de ser, entonces no está sirviendo de nada la disciplina. Así que tenemos que ver dónde está Dios tratando de ejercer disciplina. Vean lo que dice, no es para los demás, ahora quiero que lo piense para usted. No es para juzgar al hermano ni al otro cristiano, no es para juzgar a los jóvenes, sino para nosotros mismos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Por qué? ¿Qué dicen? No, léalo conmigo. Jehová, al que ama castiga. Si no le gusta la palabra castigo, póngale disciplina. Pero Jehová el que ama disciplina como el padre al hijo que quiere. Mire otra versión. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Piense por un momento, cuando las cosas no le van bien en su vida, ¿qué piensa usted? ¿Que Dios está en contra? ¿O quizás que Dios está lejos? ¿O quizás que Dios está distraído y no le presta atención? ¿O quizás en el peor caso que usted está tan mal delante de Dios que Dios no le escucha sus oraciones? ¿Alguien se ha sentido así, de lejos de Dios? Pensamos que estamos pasando por esto porque no lo merecemos. Escuchamos esta voz del mal que está en nuestro planeta, aquel que quiere separarnos de Dios, aquel que nos dice, no te esfuerces,
Dios está lejos, Dios está enojado contigo, Dios te ha dado la espalda. ¿Le ha pasado esto? ¿Se ha sentido así de mal delante de Dios? Hermanos, es un error. Este espíritu, este pensamiento suelto que flota por ahí, ese precisamente el mal, tratando de separarnos de Dios. Lo que tenemos que hacer en ese momento es mantenernos más cerca de Dios, porque si es disciplina de parte del Señor, tenemos que sentirnos no lejos, escuchen lo que voy a decir, sino privilegiados, porque si el Señor nos ama, nos va a disciplinar. ¿Me dicen amén? ¿Hay algo, piense por un momento en su vida, que signifique una disciplina de parte de Dios? Piense por un momento. Si quizás es esto, no, siéntase bien porque Dios nos ama y por eso nos disciplina. La oportunidad no es para enseñarnos, ¿sí?, con un castigo físico, ni mucho menos. La oportunidad es para que nosotros veamos la forma como podemos mejorar nuestro andar delante de Dios. Y entonces, escuche, Moisés fue corregido por Dios. Dígame si no. ¿Sí? ¿Recuerdan? Es más, una consecuencia de los actos de Moisés fue que no entró hasta la tierra prometida, sino solamente alcanzó a verla de lejos. ¿Sí? ¿Quién más se le ocurre? David fue corregido por Dios. ¿Me dicen amén? No quiero repasar todas las historias, usted las sabe. Mateo fue corregido por Dios. ¿Qué era Mateo, hermanos? Era un cobrador de impuestos, un publicano, le caía mal a la gente, había rechazado a su propia raza, había trabajado en contra, y se dice que todos los publicanos se enriquecían porque una vez que cobraban los impuestos ellos se quedaban con una parte. Mateo era publicano, ¿sí? Pero cuando Jesús pasó le dijo, ven y sígueme. ¿Qué hizo Mateo? De inmediato se corrigió. Iba en un camino y cambió a otro. Empezó a aprender de Jesús y se alejó. ¿Quién más, hermanos? Pedro fue corregido por Dios. ¿Le dicen amén? Amén. ¿Sí? Negó a Jesús, pero Jesús lo restauró. Jesús lo corrigió y le dijo que iba a ser una persona madura. Luego ya lo vemos en el Hecho de los Apóstoles, predicando ante 3,000, ante 5,000 personas, lleno de energía, lleno de seguridad, lleno de confianza en Dios, pero necesitó ser corregido. Ahora pregunto, ¿esta corrección de parte de Dios fue aceptada por él? ¿Fue asimilada por él? Claro que sí. Y eso le llevó a cambiar de actitud. La pregunta es, cuando Dios nos corrige, ¿qué hacemos nosotros? ¿Regateamos, disimulamos o dejamos que Dios nos corrija? ¿Aceptamos la corrección de Dios? Eso, hermanos, es lo que debemos hacer. No debemos ser hijos rebeldes, no debemos tener esta cabeza dura, sino aceptar que quizás lo que está sucediendo es absoluta responsabilidad nuestra y que Dios está detrás de ello. No por castigarnos, sino por darnos la oportunidad de estar mejor delante de Él. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida que no nos gusta? ¿Qué es lo que nosotros esperábamos y no se cumplió? Es exactamente lo mismo. Dios está dándonos la oportunidad de acercarnos a Él. ¿Quién más? Bueno, Zaqueo. ¿Recuerda usted que Zaqueo era chaparrito así? Vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, aún sin como lo subió, dice la cosa, ¿sí? Se subió a un árbol para ver pasar a Jesús porque era bajito de estatura. Y entonces cuando Jesús le dijo, Zaqueo, voy a ir a tu casa. Y Zaqueo se sintió tan contento porque se sentía tan poco merecedor de que Jesús fuera. Dijo, ¿vas a entrar en mi casa? Sí. Y estando ahí le dijo a todos, miren, yo he defraudado a mucha gente, pero si les he defraudado con algo, ahora se los voy a devolver. ¿Sí? Y les voy a devolver un poco más. ¿Sí? Y aparte de eso, esto lo quiero que todo el mundo lo sepa. Y entonces Jesús dijo, bien, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Amén, amén. ¿Sí? Hoy, en este momento, cuando tú decides que quieres volver a Dios, eso en hebreo se llama teshuvah. Si tú decides volver a Dios, rectificar tu camino, entonces ese momento es la llegada de la salvación a esa casa. Zaqueo, ¿quién más recuerdan? Nos podemos mencionar infidelidad. La mujer samaritana, ¿sí? Le dice a Jesús, ve y trae a tu marido. No creas que te parezco profeta. Ve y trae a tu marido. ¿Y qué dijo la mujer? No tengo marido. ¿Sí? Ahorita vivo con el quinto, pero ese no es mi marido, así que no te equivoques. ¿Sí? Y entonces le dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? La mujer corrigió su camino, hermanos, tanto corrigió el camino que toda esa región de Samaria creyó por la predicación de la mujer samaritana.
¿Sí? Entonces, usted puede haber hecho lo que sea, puede haberse alejado de Dios, puede haber renegado de Dios, pero si hace teshuvá, si vuelve al camino, si reflexiona, Dios es suficientemente amoroso como para recibirlo. Amén. Amén. Y es suficientemente amoroso para saber que la corrección que estaba buscando llegó al fin y podemos enderezar nuestro camino. ¿Le dicen amén? Amén. ¿Quién más? No, la mujer adúltera, no hay más que decir. Jesús le dijo, vete y no peques más, corrígete. ¿Sí? Pablo fue corregido por Dios. Pablo era príncipe de fariseos, era que pedía permiso al sumo sacerdote, deja, mira, atrapar a estos cristianos para traerlos delante de ti. ¿Y en qué se convirtió después, hermano? ¿Sí? Se convirtió en el predicador más extenso. 13 cartas de la Biblia son la autoría de Pablo. ¿Sí? Plantó iglesias, hizo viajes misioneros y fue un siervo completamente fiel y fuerte y ejemplar de parte de Dios. ¿Me dicen amén? Y Dios, hermanos, lo que podemos decir, ¿cómo lo trató? Dijo, no le hagas nada porque el instrumento escogido me es este. ¿Sí? Todos le tenían miedo cuando decían, ¿quién va a predicar hoy? Pablo. ¿Pablo? Pero si Pablo perseguía a los cristianos. Y entonces dicen, no, no te preocupes, instrumento escogido es para Dios. Vean lo que dice Job, no solamente en un solo libro de la Biblia. Dice Job, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga o disciplina si no le gusta la palabra. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Se ha sentido alguna vez que Dios lo ha castigado? ¿Sí? Peor, ¿ha sentido usted que se ha equivocado tanto que merece el castigo de Dios? Y ahí se queda derrotado, con los hombros caídos, con la cabeza hacia abajo, diciendo, bueno, a ver cuándo Dios me levanta el castigo. ¿Le ha pasado esto? ¿Alguien quiere levantar su mano? Yo sí. ¿Ha pensado que está tan lejos de Dios que Dios lo tiene olvidado? ¿O ha pensado ese pensamiento mal en contra de uno mismo que dices que con qué cara me acerco con Dios? Si los hermanos supieran quién soy, si alguien viera cuando ya no hay nadie en mi realidad delante de Dios, ese momento, hermanos, ¿sí? Ese momento en que nosotros debemos de saber que Dios nos está disciplinando, pero no para humillarnos, ni para destruirnos, ni acabar con nuestro ego, sino para que volteemos a verlo y le digamos, Señor, aquí estoy de nuevo, es este Teshuvá. Eso es poder ponernos bien delante de Dios. ¿Le dicen amén? Entonces, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, no te alejes de Él. Despierta además el oído de ellos para la corrección y díceles que se conviertan de la iniquidad. ¿Estás lejos de Dios? Regresa. No mañana, cuando Natán se presentó delante de David, ¿sí? Le dijo, un hombre que tenía muchas ovejas fue y se robó la oveja de otro hombre, ¿sí? Y la sacrificó para darle de comer a sus invitados. David se levantó molesto y le dijo, el que ha hecho tal merece la muerte. Y Natán le dijo, tú fuiste. Y aquel hombre rasgó sus vestiduras, se sujetó la túnica, la rompió de arriba abajo y dijo, he pecado contra Dios. En ese momento, y en ese momento Teshuvá, en ese momento reflexionó, en ese momento reinició su relación con Dios. No hay que esperar a mañana, lo puede hacer usted hoy. Qué bueno que su relación no esté dañada, ¿sí? Pero ¿puede mejorarse o no? Sí puede mejorarse. Entonces debemos aceptar la corrección de Dios. No quiero decir que después de eso todo va a ir de maravilla. ¿Y sabe por qué no? Porque nuestro corazón nos lleva a necesitar la corrección de Dios casi todos los días. ¿Me dicen amén? Entonces debemos de aprender, hermanos, a ver nuestra vida como una balanza constante, como una prueba constante, no una prueba para ver si reprobamos. Por ejemplo, hablábamos el otro día con Michelle acerca de los exámenes de medicina. Le digo, si un maestro quiere reprobarte, no va a tener ningún problema para reprobarte haciendo un examen. También pónganlo en matemáticas, también pónganlo en español. Si un maestro quiere reprobarte, te pone un examen tan difícil que no lo vas a pasar. ¿Me dicen amén? Hermanos, si Dios nos estuviera probando para reprobarnos, ¿creen que alguno podría pasar?
No nos prueba para ver si reprobamos, hermanos. Estamos reprobados. ¿Sí? Estamos reprobados, ya ni siquiera tenemos derecho extraordinario. Estamos reprobados. ¿Sí? Pero lo que está haciendo es viendo qué tanta intención tenemos, cómo podemos mejorar para conducirnos delante de Él. Amén. Esta es la disciplina del Señor, que aprendamos. Y hermanos, nos queda una sola cosa: aceptar la disciplina del Señor. Y dejar de pensar que son las circunstancias, que son los astros, que son las casualidades, que son mis enemigos, que son los que no me quieren. Es Dios mismo el que nos está dando la oportunidad de enmendar nuestro camino delante. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces, y ahora reyes, fíjense a quién se dirige. Reyes, entender, admitir la corrección, jueces de la tierra. No solamente nosotros, se le dice a todos los niveles, ¿sí? No te creas perfecto, no te creas que no fallas. Atiende, entiende, admite la corrección que viene de parte de Dios. El que tiene un poco el castigo, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene un corazón entendido. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a escuchar la corrección de Dios? ¿Sí? El problema viene cuando escuchamos la corrección de Dios y no hacemos caso. Porque a veces la vemos, hermanos. Esto es lo que está sucediendo, pero no corregimos el camino. La teshuvá, volvernos a estar bien con Dios, no es arrepentimiento, tiene varias etapas. Tiene esta que es el arrepentimiento, tiene la otra que es confesión y tiene la otra que es resolución, tomar la decisión de no volver a hacer aquello que nos alejaba de Dios. ¿Le dicen amén? No solamente es arrepentirse, porque si te arrepientes está bien, pero si no cambias está mal. No sirve de nada ver la corrección de Dios sin aceptar y conducirnos a un cambio. La intención que Dios tiene al ejercer la disciplina, decíamos, no es humillarlos, sino que nosotros podamos corregir nuestro camino delante de Él. Ahora, hermanos, quiero decirles algo. ¿Quién me dice que ha hecho algo mal? Es más, me voy a voltear para que levante la mano con libertad. En esta semana. ¿Nadie? Bueno, hace 15 días. Para ampliarlo un poquito, ¿sí? ¿Quién ha hecho algo mal, algo muy malo en su vida? ¿Sí? Piénselo seriamente. ¿Cómo se siente usted después de eso? ¿Siente que es una mala persona? La palabra teshuvá, decía ahorita, significa arrepentimiento, pero el significado más preciso, ¿sí? No es simplemente corregir un error, sino regresar a nuestra esencia más pura. Corríjanme los que saben de computación, pero antes, no sé si ahora, hay una forma de restaurar la computadora hasta antes de que ocurriera un error. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Sí? Los que saben más de computación pueden saber. Suponiendo que algo pasó y no está bien, tu computadora está ahora descompuesta, puedes hacer algunos movimientos para que tu computadora vuelva a estar como estaba, por ejemplo, el mes pasado. ¿Sí? Antes de que llegara este error. Es teshuvá. Antes de que hicieras tu error, antes de que metieras la pata, antes de que ofendieras tanto a Dios, puedes restaurar a ese momento anterior. Dios lo permite, porque esa es la corrección, te ofrece un camino. Pero, hermanos, Dios no quiere condenarnos, Dios quiere disciplinarnos. Y es diferente, vean, la disciplina no es lo mismo que la condena. Dios disciplina a sus hijos, pero no los condena. Vean lo que dice en Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que va a suceder? Vean, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que Dios, hermanos, no hace la disciplina para condenarnos, sino para invitarnos a retornar al camino de Él. Entonces, nosotros tenemos que retornar a Dios, dejar de hacer el pecado que estábamos haciendo, confesarlo
y también resolver que no lo volveremos a hacer. No importa cuánto nos hayamos desviado de Dios, ¿sí? Siempre tenemos la posibilidad de retornar a esa pureza espiritual que tuvimos alguna vez. ¿Me dicen amén? Amén. ¿No los hace sonreír? ¿Sí? Porque Dios nos da la oportunidad y nos la da siempre. Todos los días estamos en esta corrección, en esta disciplina. La disciplina tiene entonces que ver con un entrenamiento y con un crecimiento. La condenación tiene que ver con castigo y culpa. No estamos hablando de eso. Y no quiero decir que usted se haga conchudo y diga, bueno, haga lo que haga, Dios me perdona. No, Dios no puede ser burlado, pero nosotros tenemos que saber que esta disciplina es entrenamiento y es también crecimiento personal. No es culpa y castigo en ese sentido. Ahora, todos los aspectos de la disciplina pueden ser difíciles, ¿sí? Voy a decir algo apenas. ¿Cuándo nos disciplina Dios? La disciplina, decimos, es entrenamiento y ese entrenamiento implica aspectos positivos y negativos. Parte de la disciplina simplemente es guiar a alguien a seguir ciertas reglas o a observar ciertos comportamientos. Otra parte de la disciplina consiste en reprender para corregir la obediencia. Pero les preguntaba hace un momento, si alguien ha hecho algo mal, se siente muy mal, no merecedor de la gracia de Dios, se siente que defraudó a Dios y quizás hasta piensa que ya no tiene ninguna oportunidad. ¿Alguien ha sentido esto? Pregunto ahorita. Es un error. ¿Por qué es un error, hermanos? Porque la disciplina es entrenamiento y es crecimiento. Tenemos que mantenernos de la mano de Dios. Vean, casi todos pensamos que cuando tenemos una prueba así es porque hicimos algo mal. ¿Sí? Verán, las pruebas que soportó Job no fueron un castigo. ¿Sí? Porque él no había cometido pecado, sino que fueron un entrenamiento en la rectitud y Job salió de su prueba siendo un mejor hombre. ¿Me dicen amén? Cuando los amigos de Job llegaron y le dijeron, ¿y por qué te está pasando esto? No te hagas, algo hiciste mal. Y Job le dijo, es que realmente no he hecho nada mal. ¿Sí? Y puede parecer engreído y puede parecer lo que usted quiera, pero Job sabía que no había hecho nada mal. Entonces, ¿por qué le viene la prueba? ¿Alguien? Porque es un entrenamiento de rectitud. Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay ningún problema con este hombre. Y entonces, de todas formas, le vino la prueba. ¿Qué podemos decir nosotros, hermanos? ¿No debería tenerse ninguna prueba en nuestra vida? Yo creo que sí, porque recuerde de lo que estamos hablando. Dios al que ama, disciplina. Entonces, si tiene usted una prueba o algo de disciplina en su vida, debemos dar gracias a Dios. ¿Me dicen amén? Amén. La disciplina de Dios comienza cuando nacemos de nuevo en el bautismo. Piénselo por un momento. ¿Le ha tocado escuchar personas que recién se bautizan y empiezan a tener problemas? Y luego dicen, no, pues es que la verdad, o como dicen aquí, la neta, ¿sí? Estaba mejor antes de ser cristiano. ¿Le ha tocado a alguien que diga eso? ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque cuando nacemos de nuevo y estamos en la familia de Dios, entonces Dios empieza a mostrarnos el camino. ¿Qué nos va a dar? ¿Rectitud automática? No, hermano, nos va a dar pruebas, nos va a dar disciplina. No es que Dios pruebe a alguno, sino nos va a dar la oportunidad de que nosotros podamos encontrar la corrección de Dios para nuestra vida. ¿Me dicen amén? No es una prueba de condenación, no es una prueba a ver si pasas y si no te voy a destruir. No se trata de eso, se trata de que con estas cosas podamos irnos encaminando, ¿sí? Lo que sucede, hermanos, lo voy a decir más adelante. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. Este tipo de disciplina es preventiva, ¿sí? Más que correctiva. Si se acercan días difíciles, el Señor quiere librarnos de ellos ejercitando nuestra fe para mantenernos al lado del Señor. La disciplina de Dios, por supuesto, también llega cuando pecamos. Como por ejemplo David cometió doble pecado, adulterio y asesinato. Estaba bastante mal, pero cuando se le dijo que estaba mal, él reflexionó de inmediato y corrigió su camino. Ahora, le pregunto otra vez, ¿usted ha sentido que ha cometido un pecado contra Dios, quizás contra alguien cercano? ¿Usted siente que quizás no merezca el perdón de Dios en algún momento? ¿O simplemente se siente usted una mala persona por haber pecado?
¿Sí? Despacito, pero sí algunos sí levantaron la mano. Pues quiero decirles, hermanos, que el concepto de pecado muchas veces se malinterpreta. No es que usted sea una mala persona, es que falló. La palabra hebrea de pecado es yet. Esa palabra significa o se refiere a aquella onda que cuando es lanzada falla de dar en el blanco. Usted como persona está tratando de acertar, ¿sí? De dar en el blanco. Cuando comete un pecado es que simplemente no dio en el blanco. Su corazón se distrajo, su mente se nubló, no tiene el entrenamiento suficiente, simplemente falló. Falló. Pero no quiere decir que usted es una mala persona, que decepcionó a Dios, que nada puede arreglar las cosas. No, al contrario. Quiere decir que usted debe darse cuenta de que falló, pero Dios mantiene ahí la disciplina para que usted pueda acercarse cada vez más al camino de Dios. ¿Me dicen amén? Entonces dejemos de sentir, sacuda el pensamiento de que Dios no nos acepta, de que no somos suficientes para Dios, porque ¿sabe por qué? No somos suficientes para Dios, pero Él nos ama. Y no quiere gente perfecta, quiere gente que se esfuerce en agradarle. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces no hay nada como que eres una mala persona. Simplemente eres una persona que falló en el objetivo, pero que está en camino de mejorar. ¿Sí? ¿Cómo nos disciplina Dios? Quiero decir algo, esto me gustó esta ilustración. Dios nos ama y Dios espera que nos acerquemos a Él y que demos pasos en la dirección correcta. Es un recuerdo lejano, hace probablemente mucho tiempo. Michelle estaba enseñándole a bailar a Andrés. No se sientan mal, hijos, es solamente una ilustración. Y entonces ella bailaba con la gracia que tiene y con la gracia de una niña de que serían tal vez 10 años. Y entonces bailaba sobre la cama y Andrés era un pequeño, 3 años yo creo que tenía, y brincoteaba solamente, desordenado y como hombre aparte. Y entonces Michelle le dice, Andrés, estás haciendo el ridículo. Y bueno, ese es un recuerdo que tengo por ahí, pero lo que quería comentarles es que recuerdo como si hubiera sido ayer, de verdad, los primeros pasos que dio Andrés. Traía un pantaloncito de esos de pechera, café de pan, y abajo una blusita color naranja, color, no sé. Y yo lo estaba viendo de lejos. Y entonces iba gateando, como gateaba por toda la casa, y se acercó a una mesita de centro pequeña, levantó la cabeza, puso una mano en un lado, puso la mano en el otro y se incorporó. Y cuando se incorporó temblaba como los bebés tiemblan a esa edad, probablemente a 11 meses o 12 meses apenas. Y entonces volteó, ¿sí? Y vio el camino para adelante y empezó a caminar solo. Nadie le ayudó ni nada. Claro que temblaba y todo eso. Yo me emocioné tanto que sentía que mi corazón estaba aquí en la garganta. Y entonces lo veo que va caminando y dije, está caminando, ¿sí? Está caminando y de repente se cayó. Y yo aplaudí, yo, muy bien, excelente. Hermanos, cuando Dios nos ve caminar, se emociona. Y si nos caemos, se emociona igual. ¿Me dicen no? Y va y nos levanta, ¿sí? Nos sacude y nos dice, inténtalo otra vez. Amén. Teshuvah. Arrepiéntete, búscame, confiesa y proponte no volver a pecar. Qué bueno que intentes. Diste unos pasitos para adelante, mañana estarás mejor. Ese es el amor de Dios. ¿Me dicen amén? Y entonces, hermanos, tenemos que ver lo que pasa en nuestra vida como una disciplina de Dios, pero no como algo malo. No está demostrando que somos malos e imperfectos. ¿Saben por qué? Porque ya lo saben. Pero lo que sí quiere es ver qué tan perseverantes somos y qué tanto estamos dispuestos a hacer para seguirle. ¿Cómo nos disciplina Dios? Vean, puede usar problemas en el trabajo. ¿Alguien no tiene problemas en su trabajo? No trabajan. ¿Puede usar dificultades en tu hogar? Pregunto también, ¿alguien no tiene dificultades en su hogar? ¿Con la familia? ¿Sí? Esto es bien común.
Dios nos está tratando de enseñar cómo debemos hacerlo, cómo debemos reaccionar, qué debemos hacer, tanto en el trabajo como en el hogar, o también en los afanes en el ministerio, en las cosas que hacemos. Nos estorban las cosas, no queremos venir a la iglesia, no queremos hacer lo que tenemos que hacer, no queremos hablar a los demás, llevar el evangelio. ¿Me dicen amén? ¿Cómo nos disciplina Dios? Nos puede permitir que experimentemos pérdidas como David. Puede que nos envíe dolencias físicas, como Pablo. Y entonces es que no sé por qué Dios me castiga. No te castiga, está disciplinando tu fe para que te fortalezcas y le des gracias a Dios, aún por las dolencias físicas. Me dicen amén. Vean lo que pasó. Pablo tuvo muchas dificultades en su vida. No quité la cita, pero es 2 Corintios, aquí la puse. Son ministros de Cristo, dice Pablo. Y estoy hablando a lo loco, dice Pablo. Yo más. En trabajos, yo tengo más abundancia de trabajo que ustedes. En azotes, ya se me olvidó, sin número. En cárceles más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Ese es Pablo, hermanos. ¿Qué cree usted que estaba haciendo Dios con Pablo? ¿Castigándolo? No. Le estaba dando la oportunidad de fortalecer su fe. Y aparte, dijimos, dolencias físicas. Y dijo Pablo, muchas veces le he pedido ya 3 veces a Dios que quite este aguijón de mi carne. Es difícil saber qué era lo que tenía. Probablemente una afección, probablemente, no sé, una rodilla, la columna, no sé, algo le molestaba. Y le dijo, Señor, quítame esto. Pero Dios, ¿qué le contestó? Haz mi gracia. ¿Sí? Tienes aflicciones, es para que recuerdes que dependes de Dios. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer con eso, hermanos? ¿Estar lejos de Dios? ¿Sentir que somos hijos pero de segunda clase? No, sentimos que somos adoptados, sentimos que quizás si nos equivocamos nos vayan a devolver al orfanato de donde salimos. No, Dios va a estar con nosotros porque eso es lo que Él ha prometido. En trabajo y fatiga, termina Pablo, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío y en desnudez. Es decir, no tenía nada. La pregunta es, ¿qué sacaba Pablo de predicar a Dios? De predicar a Jesús. Aparentemente nada. Pero su fe, hermanos, era la que logró que hiciera todo lo que llegó a hacer, confiando no en sus fuerzas, sino en las fuerzas que Dios le proveía. ¿Me dicen amén? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, la próxima vez que tengamos queja? Dios, hermanos, llévese esto del día de hoy. Disciplina a sus hijos porque los ama. Dios disciplina a sus hijos para que sean más maduros. Dios disciplina a sus hijos para que aumenten su capacidad de hacer las cosas bien. Y Dios disciplina a sus hijos para mantenerlos en el camino correcto. ¿Sí? Dios disciplina a sus hijos para hacer crecer su fe. ¿Dónde está usted? ¿Que aumente su capacidad de hacer las cosas bien? ¿Dónde está su problema? Quizás es para mantenerlo en el camino correcto. ¿Dónde está su problema? Quizás es para hacer crecer su fe, para madurar, para no estar como niños berrinchudos. Es que yo no quiero, es que no me quiero que me pase esto, es que a mí, ¿por qué? ¿Le suena más o menos claro? A veces, hermanos, no estamos dispuestos a aceptar la corrección del Señor y esa es la enseñanza de Dios para esta tarde. Sí, también Dios nos da las pruebas o las dificultades o las disciplina para poder purificarnos de pecado. Si crees que puedes ocultarle al Señor tu fracaso, negándote a aceptar su corrección, también estarás evitando tu restauración. Si no confiesas, si no haces teshuvá, si no ves a Dios de frente y le dices, Señor, tienes razón, he estado haciendo esto mal, entonces está retrasando tu restauración. No es que Dios no te vaya a perdonar, es que no quieres venir a pedir perdón. ¿Me dicen amén? Entonces es cosa de que desees hacerlo, ¿sí? El que encubre sus pecados, dice la Biblia, en Proverbios, no prosperará. Pero el que los confiesa y los abandona, ¿qué dice, hermanos? Allá dice, es algo que podemos hacer. Claro que podemos hacerlo. Dios nos disciplina precisamente para conseguir nuestro cambio de actitud. Hermanos, dice Pablo, tened, dice Santiago, ¿no? Hermanos míos, pongan atención. Tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa, hermanos? Paciencia. Entonces, cuando tengamos adversidad y dificultades en nuestra vida, tenemos que verlo como una oportunidad de ver la disciplina de Dios y ejercitar nuestra paciencia. ¿Me dicen amén? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. ¿Cómo dice Santiago que podemos estar gozosos cuando tengamos prueba? ¿Usted sabe de alguien que mientras está teniendo una prueba esté gozoso? No. El gozo viene, hermanos, cuando vemos la oportunidad de agradar a Dios con nuestra reacción. ¿Sí? Está aquí ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Quiero agradar a Dios o quiero encapricharme? ¿Quiero hacer el berrinche del bebé? ¿Qué es lo que quiero hacer? Si quiero agradar a Dios, ahí hay una oportunidad excelente para escuchar la corrección de Dios y para disciplinar. Yo antes reaccionaba así, ahora ya no. ¿Es motivo de orgullo? Es motivo de que digas, Dios está consiguiendo cambiar el corazón de piedra que tengo. ¿Sí? Que puedas decir, ya no hago lo que hacía antes, porque sé que ofende a Dios, ya no lo hago, ya ni lo pienso, estoy lejos de eso. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Y entonces tenemos aquí una oportunidad para que sea de sumo gozo estar enfrentándonos a las pruebas y a las disciplinas del Señor. ¿Me dicen amén? Díganme amén y pónganse de pie. Vamos a reflexionar en esto que hemos visto. Y dispongámonos a hacer una oración delante de Dios. Cierre sus ojos, inclinemos la cabeza y vayamos al trono de Dios. Acerquémonos a su trono de gracia. Y pensemos por un momento en los que estamos delante de Dios. Pensemos que nos hemos alejado, que nuestro pecado nos lleva lejos de Dios. Y que a pesar de haber visto su disciplina, disimulamos y esperamos que pase sola, sin confesar nuestro pecado, sin hacer teshuvah, sin arrepentirnos, sin cesar de hacer lo que estábamos haciendo mal, sin volvernos a Dios, sin resolver que ya no lo haremos más. Eso no tiene sentido. Necesitamos mostrarle a Dios que la disciplina está haciendo efecto. Recuerde que Él no quiere gente perfecta. Recuerde que Él no lo va a juzgar si se cae. Lo va a juzgar si no se levanta y lo va a juzgar si no se camina en la dirección correcta. Y aún así le dará más oportunidades hasta que su misericordia finalmente ya no sea misericordia. Pero la palabra nos revela que es lento para la ira, es tardo para irarse. Así que mientras haya fe, mientras haya vida, tenemos esperanza de que Dios nos reciba gracias a la disciplina que está haciendo nosotros cada día. Señor, gracias te damos, Señor, esta tarde porque estamos aquí reunidos. Gracias te doy, Señor, por todas las personas que escuchen esta palabra, porque no es el predicador, sino la palabra lo que tiene poder, porque es tu palabra la que llega a través del aire, la que llega a través del espíritu, hasta el corazón que lo necesita. Gracias por darnos esta oportunidad, tanto de ser emisores como de ser receptores. Gracias, Señor, porque tú estás ahí al pendiente de cada uno de nosotros, porque no te decepciones de nosotros, porque nos conoces. Porque no esperas perfección de quienes no podemos ser perfectos, pero espera, Señor, que nosotros podamos regresar a ti, que podamos encaminarnos correctamente hacia donde tú nos esperas. Así que, Señor, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Permite que nos acerquemos a tu trono con confianza, con serenidad, y que confesemos nuestro pecado delante de ti. Porque sabemos que si lo encubrimos, Señor, no está teniendo efecto la disciplina. Gracias porque tienes esa disciplina delante de nosotros. Porque cada día necesitamos nuevamente de ella. Porque debemos aprender a verla, Señor, en cada paso de nuestra vida. Que no sea una carga para nosotros,
que veamos que hay amor en ello, que nos sintamos privilegiados porque el que amas, tú vas a disciplinarlo tratando de que sea mejor y mejor persona, mejor cristiano. Y que nos acerquemos cada día más a lo que Jesús es delante de ti. Permite que podamos tener eso en mente y que nos encaminemos una y otra vez y que nos levantemos a pesar de haber caído o habernos alejado de ti. Que esto sirva para regresar, Señor, a donde estás tú. Que esto sirva para reconocer nuestro pecado y que sirva también para poder confesarlo y para poder, Señor, proponernos una vez más que no lo volveremos a hacer porque queremos agradarte. Gracias en el nombre de Jesús por todas estas oportunidades. Bendice a la iglesia de tu nombre que está en esta parte del mundo y habla con nosotros, Señor, toda esta semana. Que seamos embajadores tuyos por donde quiera que vayamos y que nos traiga, Señor, la semana que entra para que podamos recibir más de tu palabra. En el nombre de Cristo te doy gracias y te pido por todo esto. Amén y amén.